noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en el Café Tortoni. Estamos viendo la revista de Clarín, donde sale una pequeña foto de Mercedes Sosa conmigo ahí, de colado, y dice: Mercedes Sosa hizo un alto en el camino y fue a visitar a Alejandro Dolina durante el programa La venganza será terrible. El encuentro fue en el Teatro Presidente Alvear y la negra madrugó para entonar unas canciones y deleitar amigos y oyentes trasnochados. Éramos 4 o 5 ahí, efectivamente. Una reunión de amigos. Es la prensa que está a favor, esta. Apostemos antes, digamos, a la mala información y no a la mala intención, por supuesto. Es un chiste que no hace. Digamos, por ahora al menos. Es un agradecimiento por haber registrado este acontecimiento. No sé, estoy registrado esto. Una reunión de amigos. Que le hacen poco favor a Mercedes, pero bueno, ¿qué vas? Auspíciame, dele. ¿Cómo no? Auspician este programa. ¿Cuál? Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Casa América, Bar de la Música, Casa América. Medicorp Argentina, medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Alejandro Dolina, usted. Bien, estamos hablando acá con Jorge Dorio acerca de la charla que tuvimos con el público en La Plata. Desde luego no hay charla con el público en el espectáculo porque se trata de un espectáculo teatral, pero quiero decir que el tema era el amor. Y si bien no aparecían las referencias supuestamente eruditas, y aquí no se trata de una charla ensayística, sino más bien poética, o graciosa, o estúpida solamente, pero bueno, que es de ficción o de creación. Pero por ahí apareció el cinturón de Afrodita en la charla. Y por ahí apareció Eros. Y algunos pensarán, pero ¿cómo es este asunto? Afrodita, diosa del amor, en los mitos griegos, y Eros, dios del amor. ¿Cómo es esto? Ahí hay una superposición de funciones. Aquí hay un problema burocrático olímpico. Alguno está de ñoqui de los dos. Alguno de los dos se rasca. ¿Qué es esto? Y tienen razón. Verdaderamente hay un dios que es supernumerario. Y yo creo que el que sobra es Eros. Sí, señor. El que sobra es Eros. No es otra cosa de usted, además. Desde luego. Particularmente se trata de una pequeña reunión. Pero, ¿por qué? Dígase primero que Eros es también Cupido. Y para las personas que no se asoman, y lo bien que hacen, a los mitos griegos, es más conocido Cupido que Afrodita. Eros que Afrodita, Cupido que Venus. Ahí está. Sí, señor. Vamos a no mezclarlos tantos. ¿Por qué? Por las historietas, digo, por la fácil alegoría del gordito alado que saca de su carcaj unas flechas amorosas y se las ensarta a sus víctimas y de este modo los enamora. Pero es que no hay mucho más que esto en todos los mitos griegos. Eros es una figura más bien alegórica y sobre el cual se han escrito algunas fábulas que son distintas a los mitos durante la época alejandrina, ya cuando nadie creía en los dioses griegos. La historia de Eros y Psique, del amor y el alma, no es una historia de la mitología griega, es una fábula inventada en Alejandría. De hecho, Robert Graves no la toma dentro de sus No la toma en mitos. absoluto. Graves, por ejemplo, no dice casi nada de Eros, y si alguna cosita por ahí, sí que no existe en todo el libro. Recórrase todos los 2 tomos de los mitos griegos de Graves y no va a encontrar una palabra sobre Psique. Y encontrará 2 o 3 veces a Eros, que no tiene su capítulo especial, que aparece por ahí. Grimal dice también que es una figura que no tiene participación, no le pasa nada. Existe nada más y no le pasa nada.
Fíjese además, Alejandro, que hay otro dato que nos puede ayudar en este recorrido por estas cosas de la mitología, y es que en el cruce entre Eros y Psique hay algún carácter más perteneciente a otros ámbitos del pensamiento mítico, digo, ciertas moralejas, ciertas conclusiones y ciertos castigos que no encajan del todo en... No, para nada. La historia de Psique y Eros se parece más a La Bella y la Bestia, sí, señor, que no a una historia de esas brutales historias sangrientas, extravagantes, paradójicas de los mitos griegos. No. Ahora bien, aparece por ahí, yo creo que también son añadidos, metiéndole alguna flecha a alguno, por indicación de vaya a saber quién. Bueno, me gusta sin embargo la idea de hacerlo hijo de la carencia y del recurso. Fíjese, no existían dioses llamados la carencia y el recurso, son meras corporizaciones de una idea. Pero que el amor, esto es muy lacaniano, que el amor totalmente lacaniano. No me fue dado amar sino lo que te falta, dice algún poeta por ahí. Claro. Esto de ser uno hijo de una carencia, pero también del recurso, es decir, de los medios que uno pone en funcionamiento para lograr algo. Y es verdad que el amor es hijo de la carencia, que mueve mucho más cuando no está que cuando está. Y además hace que uno ponga en juego toda la potencia psicofísica de que dispone. El amor es el término psicofísico que más se parece a una evaluación de un jugador de fútbol que en una charla sobre los mitos amorosos. Perdón. No, decía que el amor en fin es hijo de la carencia, porque uno va a buscar solo aquello que le falta, ¿no es cierto? Solo cuando algo le falta uno va en busca del amor, que tiende a creer una posibilidad de completud, fallida por supuesto, ¿no? Bueno, uno de las alegorías de que se valen los hombres sabios es justamente esa, que el amor consiste, y hay también un mito hecho a medida, digamos, aquel mito del ser bifronte, al cual se corta por la mitad y cuyo destino es ir buscando eternamente la mitad que le falta, ¿no? Sí, el mito de los andróginos, de los seres populares. Sí, eso no me resulta muy simpático, eso no es así como yo siento el amor realmente. No estoy buscando un pedazo que me falta, estoy buscando otra cosa. No es algo que he tenido y que me sacaron. Uno se enamoraría de su apéndice secal, si no, claro. O del pelo, por decirlo así. Bueno, mucho más importante era desde luego Afrodita, la hija de Zeus y Dione, nacida castración de Urano, según dicen algunos, ¿no? Caen los órganos de Urano cortados por Crono. Había cada hijo en aquel momento, y había cada padre que se dejaban. Sí. Bueno, y engendraron a la diosa. Apenas salida del mar la llevaron a Citera y luego a Chipre, donde la empilcharon y la llevaron a la morada de los inmortales. Y aquí viene el ceñidor mágico que hablábamos en La Plata. Tenía efectivamente un ceñidor mágico, un cinturón mágico. Alguna vez hablamos de esto aquí, una gran discusión a ver sobre qué demonios era un ceñidor. Yo manifesté mi sospecha de que se trataba de un corpiño. Más que una sospecha, era una esperanza. Fuera de su esperanza, también debemos decir, Alejandro, que hay varios sectores, varias escuelas que se inclinan por algo semejante a un cinturón o a un chingolano. Esto es algo que después será un cinturón incluso de castidad. Algún día hablaremos de la invención del corpiño, que es una cosa relativamente nueva, por lo menos en la forma que nosotros conocemos, algunos. Por eso llama la atención en algunas películas de época, hechas por los norteamericanos, especialmente en años que van del 50 al 60, donde las mujeres solían usar unos sutiés muy armados y muy sospechables desde fuera. Observar señoras, damas romanas, a las que se le adivinaba, digamos, el cierre de atrás. En fin, no quiero tampoco abundar en detalles que pudieran escandalizar a alguna dama. O sea, que se están retirando algunas. No, se abrocha otra cosa. Bien. Este ceñidor producía el siguiente efecto. El que se lo ponía era amado por todas las personas. Ustedes saben que Afrodita fue casada con Hefesto, el más feo de todos los dioses del Olimpo. Y tuvo 3 hijos, aunque no eran
de Hefesto, porque como ya también hemos contado aquí, los cuernos de Hefesto eran también de hierro. Y no es por ser Batintín, pero ya han pasado tantos años y ya lo sabe todo el mundo. Pero el que andaba con la tipa del pata de lana era Ares. O sea, Marte para nosotros los latinos. Marte para ustedes los latinos. El robusto, el impetuoso, el ebrio, el pendenciero, dios de la guerra. Tipo antipático si es que había alguno. Pero ya se sabe cómo son las mujeres. Andan siempre con el más antipático. Usted me definió mejor esto alguna otra vez. Yo he dicho alguna vez, a la salida de esta misma reflexión, que no es que anduvieran con el más antipático, sino que el que anda con ellas nos parece a nosotros antipático por eso. Y está bien. Nunca lo he sentido esa como una cuestión subjetiva. Hefesto no se enteró hasta ahora. No, hasta que el dios del sol, que era también un dios batintín porque tenía la virtud de verlo todo, fue y le contó: che, mirá, yo quiero venir acá con cuestión, imagínate, pero vos sos amigo, le dijo poniendo la mano sobre los cuernos. Y esto lo tenés que saber, ahí anda Carlitos Ares, dice, con tu mujer, la Afrodita. Y entonces Hefesto, para vengarse, construyó una especie de aparato en su lecho matrimonial, que era una red mágica que él solo sabía cómo accionar. Y la ató a los postes de su lecho matrimonial. Tenía un dispositivo esa red. Y le dijo a su mujer: mirá, dice, te ruego que me disculpes, parece el comienzo de un tango, ¿no? Sí. Me voy a Lemnos, mi isla favorita, a dar una vuelta por ahí, dijo. Y se fue con paso de murga. Inmediatamente Afrodita llamó a Ares, vino Ares, se acostaron en aquel lecho, pero cuando quisieron levantarse estaban prisioneros por la red de Hefestos. Entonces llegó Hefesto y llamó a todos los dioses para que fueran testigos de su deshonor. Así era, digamos, de teatral Hefestos. Imagínense hacer cualquiera de nosotros una cosa así. No le basta con ser cornudo, que además quería ser famoso. Claro. Es terrible. Bien. Y anunció que no iba a liberar a su esposa ni a su amante hasta tanto le pagaran el precio de sus regalos de boda. Acudieron los dioses, pero las diosas no. Los dioses fueron más bien a mirar, ¿no? No hubiera ido cualquiera de nosotros. Y ahí, mientras estabas mirando, me lo imagino a todo, al costado de la cama, mirando. Oh, dice. ¿Cuál es cuál? Dice. No era para tanto. Apolo le dijo a Hermes, ahí medio por abajo: che, dice, ¿no te gustaría estar en el lugar de Ares? Y Hermes le dijo: sí, aunque hubieran 10 redes, porque parece que Afrodita, como es obvio, estaba fenómena. Todos se rieron mucho, mejor dicho, se rieron Apolo y Hermes. Sí. Zeus no quiso pagar ese rescate. Poseidón se enamoró de Afrodita al verla desnuda. Dijo: ojo. Y se ofreció, fue tan grande el amor que se ofreció a servirle de garantía a Ares para que pagara. Dice: yo no pago, pero le hago de garantía a Ares que, che, el otro estaba en la red, dice: yo pago. Dice, Le va a decir. bueno, los liberaron. Y Afrodita se sintió muy impresionada, primero porque había oído la confesión de Hermes a Apolo, cuando le dijo: a mí me gustaría estar ahí, ni aunque hubiera 10 redes. Y bueno, un poco para agradecerle, yació con él y tuvieron un hijo. El famoso. Que como su nombre, como los nombres de los padres se hacen prever, se llamaba Hermafrodito. Y que tenía los dos sexos, como todos ustedes saben. Se tenía incluso un documento de identidad que tenía el número 1. Bueno, también complacida por la actitud de Poseidón, así que ofreció guita, yació con Poseidón y le dio 2 hijos, Rodo y Herófilo. Poseidón no pagó acá entre nosotros, ni Ares tampoco. Ares no pagó, Poseidón se hizo lotario, total. Y Hefesto no quería divorciarse. Más tarde
Afrodita también se entregó a Dioniso, Baco para ustedes los argentinos, y ahí tuvo un hijo de larga fama, por no decir otra cosa, que era Príapo. Este programa, cuanto docentes más calificados tienen, más sucio es. Es un programa que si se dijesen al aire las notas al pie, estaría prohibido inmediatamente. Zeus nunca se acostó con ella, cosa rara, ¿eh? Sí. Cosa rara. Era su hija, pero bueno. Pero el ceñidor lo sometió a una tentación constante, ¿no? Y al final se decidió humillarla, que es lo que hacen todos cuando una mina no le da bolilla, cuando les resulta imposible. Haciendo que se enamorara de un mortal, el bello Anquises. Un tipo cualquiera, pero tipo pintón, tipo morocho, alto. Lindo tipo de hombre. Elegante, lindo tipo de hombre. Rey de los Dárdanos. Y un día el tipo estaba polillando, Anquises, lo más campante, en su casa, y se le presentó a Afrodita, che. Golpea la puerta, ¿quién es? Dice. Ya vas a ver, dice la. Con una túnica roja, disfrazada de princesa frigia. Le dijo, soy una princesa frigia. ¿Perdón? No parece, dijo el tipo. Bueno, ahí se imaginan lo que sucedió, más o menos lo mismo que con Ares, pero sin red. Después del asunto ella se dio a conocer. Mirá, dice, Anquises, ¿qué cree? Dijo el tipo, que era muy amoroso antes, pero un poco arisco después. Déjame molestar, salí de encima, dice, ya me tenés podrido. Dice, mira, me voy a dar a conocer, yo en realidad no soy una princesa frigia, yo en realidad soy un sultán. No, en realidad soy Afrodita, la diosa del amor. Oh, dice el tipo, Afrodita, firme un autógrafo, qué sé yo. Dice, no le cuentes a nadie. No, dice el tipo, ¿qué le voy a contar? No, mirá, dice, no le voy a contar. No le cuentes, ¿qué le voy a contar? Dice el tipo. Además, dice, vamos a tener un hijo, pero dice, ¿tan pronto? No, dice, y tu hijo ha de ser muy famoso. Bueno, dijo el tipo, ¿se con él? No, dice, quédate tranquila, qué sé yo. Y aunque ella lo primero que hizo cuando se fue a la mina, se fue al boliche de la esquina. A tomar con los amigos y empezó a jactarse. Dice, ¿a qué no salen? Dice, porque ¿a quién me llevé anoche para la pieza? Dice, no sé, voy a entrar una loca de Colorado, dice. Dice, era Afrodita, era. Andá, dice, andá, Afrodita, si vos, dice, con los bicheros, dice. Sos bichero, bueno. Me haces acordar a... Se jactó. Sí. Se jactó. Y Zeus le mandó un rayo por alcahuete, ¿no? Bien hecho. Pero Afrodita lo desvió, fíjese. Así que... Tenía lo suyo, ¿no? Okay. Pero Anquises no recibe el rayo de lleno, pero queda muy débil. Tan débil queda que lo deja Afrodita. Nunca más voy a decir, mira, disculpame, pero después del rayo vos ya no sos el mismo, dice. Ella finalmente da luz al hijo famoso que había prometido, que fue Eneas. Nada menos que Eneas, el que en cierto modo da origen a Roma. El falso fundador de Roma. El falso fundador de Roma, aquel antepasado que pretendían tener los romanos. Hazañas algunas de Eros no hay ninguna. No hay ninguna salvo esa que le acabo de decir, aquel amor con Psique, que es el alma. De Afrodita hay varias, hemos elegido algunas. Bueno, ¿se acuerdan de Adonis? Ella hizo que Mirna se enamorara de su papá, no de su papá Dorio. No, Dios no permita. Sino del papá de ella, mucho peor todavía, sí. ¿no? Si miras, ¿no? Y se transformó en un árbol de mirra y después dio a luz a Adonis. Desde luego Afrodita también amó a Adonis, ¿no? Le dio un hijo y una hija. Ella fue la que inspiró a la Aurora, a Eos, un amor irresistible por Orión, en castigo por haber cedido también a Ares. ¿Entiende? La Aurora andaba con Ares andaba con Afrodita de bronca, inspiró en la Aurora un amor irresistible por Orión que terminó muy mal, como todos ustedes saben. Y cierta vez las mujeres de Lemnos no la honraban como correspondía, se enojó y las castigó haciendo que despidieran un hedor insoportable. Así que
fueron dejadas por sus maridos, ya hemos contado esto alguna vez, ¿no? Sí, sí. En virtud de ese olor, y salí acá que no te puedo... Bueno, las minas se vengaron, mataron a todos los hombres, menos a uno, bueno, una historia que ya hemos contado. Y también Afrodita fue la que prometió a Paris, en aquel concurso de belleza que disputó con Atenea y con Hera, el amor de Paris. Mejor, el amor de Helena. El amor de Helena, que prometió a Paris el amor de Helena. Y Paris agarró viaje y ahí se armó la guerra de Troya, todo por culpa de esta mina. Una manzana. Sí. También protegió a Eneas y conservó la raza troyana en Roma. Decían, los de la familia Julia, La gens Julia. claro, que era antepasada de ellos, los descendientes de Julo. ¿Cómo le va, Julo? ¿Qué Julo? El agregado de la I se explica. Ya lo ve. En el pecado está la penitencia. Y César le erigió un templo a la Venus Madre. La Venus Madre. Animales favoritos tenía la Afrodita, las palomas. Decían que el carro de Afrodita estaba tirado por una yunta de paloma. No iba muy ligero que digamos, porque era un carro pesado. Las palomas hinchaban y quedaban. Estaba un poco sucio el carro. Sí. Tenían algo en común, sin embargo. Eros y Afrodita, me parece a mí. Algo que nos da a nosotros la pauta de la idea que del amor tenían aquellas gentes. Se parece mucho a la que tienen algunos. Ad happens, decía alguno. Y yo creo que el amor también sucede. El amor sucede y los griegos lo creían así. El amor era algo que te sucedía, que sucedía por culpa de estos dioses, por culpa del capricho de estos dioses. Finalmente, si los dioses, en mayor o menor medida, representaban las del destino, el amor era algo imposible de ser decidido por el hombre, imposible de ser pensado y calculado. Era algo que dependía de ajenas y altas voluntades. Algo sin objeto. Claro. Altas voluntades me pesaba una canción que había hecho un amigo suyo por ahí. Dependía de otras altas voluntades, altas e inexpugnables voluntades, posibles de torcer. Y la verdad es que en la vida real el amor opera como si así fuere. Nos sucede como si otro lo hubiera decidido por nosotros. Uno nunca está enamorado después de un largo razonamiento, de un largo discurrir y después de tomar una decisión. Uno lo que toma es la decisión de hacer caso o no a su amor, que es otra cosa, pero de enamorarse no. Resulta curioso que siendo tan evidentemente así, se haya instalado en la sociedad de nuestros días y de otros siglos también, la sensación de que constituye una virtud el perseverar en una situación que ya ha terminado. Se tiene por una virtud la perseverancia amorosa, como si fuera algo que uno pudiera decidir. Se me dirá, pues no puede decidir uno que su amor dure eternamente, pero sí puede decidir quedarse uno eternamente al lado de una persona. Y eso me parece un pecado mucho peor. Es muy curioso cómo está instalada esta idea en la sociedad. La idea de la perseverancia, hago fuerzas muy grandes para no decir la palabra pareja, como si se tratara de una virtud. Y la idea de que responder favorablemente a una requisitoria amorosa es también una virtud, como si dependiera de uno, como si dependiera de merecimientos ajenos. No es así. Creo que sí dependen de estos dioses caprichosos, o si le va a hacer uno caso a la pobre mitología de nuestra época, dependerá
de los maestros de la Escuela de Viena. Exactamente. Dependerá de Sigmund Freud, que fue el que inventó, como todos ustedes saben, el sexo. De hecho queda claro, Alejandro, que si hay un lugar donde no existe el libre albedrío, ese lugar es el amor. Pero claro. Está bien eso, ¿eh? Ahí, y fíjese que distrito importante de nuestra vida es el amor. Digo, argumento para fatalistas. Lugar donde no existe el libre albedrío, punto. Dos puntos vamos a poner. El amor. ¿Existe el libre albedrío? Sí. Para resistirse, por ejemplo, si uno se enamora, digamos, de la cuñada. Entonces, para no armar un lío de familia, Dorio. No, discúlpeme. No, digo, no en el sentido de no arriesgarse. Me permito decir que el libre albedrío, tal como lo concebimos de este lado de Occidente, también es un sistema, una dinámica, que permite optar, digamos, en términos muy generales, por el bien o el mal, según una serie de sistemas precedentes. Esto es justamente que uno puede elegir comer sustancias nocivas para su propia salud, etcétera. De modo que yo creo que el amor y el libre funcionan en el mismo sentido. Cuando se funda la posibilidad de la decisión en términos de libre albedrío, esto no quiere decir que el libre albedrío responda necesariamente a la razón. Yo creo que tiene razón usted y no Rolón, porque en realidad el libre albedrío no consiste en que uno pueda elegir su destino. Vamos. No consiste en que uno pueda elegir su destino. Ante un destino dado, uno puede concordar o aligerar con ese destino. Está bien eso, tiene razón usted, pero no le pegue. No le pegue. Me doy cuenta en el aire, aquí lo cual prueba que somos unos imbéciles. Si yo quisiera podría probar otra cosa. Seguro. Estamos pensando mientras hacemos el programa, dirán, mire usted en qué giladas piensa. Mientras ahí está el programa de Neustadt, ¿no? Digo, por si uno quiere optar por otra clase de pensamiento mucho más profundo. Pero, ¿a quién dedicar, digo yo, esta vuelta y esta inspección sobre los territorios de Eros y de Afrodita, que aparentemente se superponen, que crearían ahí un problema de jurisdicción? Está bien que entre ellos superpongan, Alejandro, pero es menester decir que para ciertas cosas que se postulan desde este programa y en las que coinciden tanto la postura de nuestro querido Rolón como la que aquí acabamos de formular, digo... bueno, el que no coincide en estos casos aquí no participa en este programa. Pero el único tema... es que es el único asunto en donde es obligatorio coincidir. Y digo, este programa quizás postula también que hay un cierto error, por lo menos que no en la lengua, sino en el habla cotidiana, en el punto aquel en que la gente habla de hacer el amor. Muchos creemos que, como dice cierto escritor nacional, el amor ya estaba hecho. Y entonces, a partir de estar hecho ese amor, digo, justamente esta especie de fatalidad, esta especie de decisión es la que funda aquel tipo de amor o de amores que pueden interesarnos o seducirnos, o bien ser vistos por nosotros como esos tristes amores malnacidos, condenados por su rebelión, pero que además quizás son los únicos verdaderos, los únicos palpables. Esto es, aquellos amores que suceden justamente a pesar de las cosas que indica la razón, que indica la conveniencia, y que indica además la mirada de los demás. Esto es, los amores singulares. Poco pueden importar aquellas cosas que efectivamente convienen, igual que en otros territorios. Quiero decir, lo de la política, por ejemplo. Siempre ha sido más fácil someterse a un enemigo poderoso que levantar la cabeza. Siempre ha sido más fácil conformarse con un matrimonio conveniente y una especie de pasantía elegante a lo largo de la vida que apostar por un destino ciertamente incierto, como es, si me permite este juego imbécil de palabras, como es el del amor. Por eso digo entonces que además de Gabriel Rolón, usted mismo, Guillermo Stronati, y quizás nadie más, podemos dedicar esta primera parte del programa a aquellas personas que en algún momento, en contra de todos aquellos valores que se sostienen hoy día, puesto que justamente el amor concebido así tan brutalmente, integra ese sistema de cosas que están corridos o afuera de las 40 del mazo, como diría un conductor de programas, porque no conviene, porque esto distrae de la vida cotidiana, del progreso y del éxito tal como se lo concibe. Digo, a todas esas personas que apuestan a eso y que saben que hay un momento que justifica quizás los momentos de la vida de uno, y es que después de tanta rebelión uno está esperando justamente el día que me quieras. Adelante, don Carlos.